Buenas tardes, amados. Estamos en el nombre de Jesús nuevamente reunidos para poder entender la palabra, para poder hacer estos hermosos estudios que nos revelan misterios del Señor, los misterios escondidos que están en la Biblia para cada uno de nosotros, amados. Ministerio de Restauración del Espíritu de Dios les saluda en este día. Esta pastora evangelista y misionera Janet Rojas les bendice a cada uno de ustedes, amados. Y vamos a ir a un hermoso estudio que nos va a revelar cómo nosotros como hijos de Dios llegamos a ser hombres terrenales. Amén. Hay muchas dudas que a veces la iglesia tiene con respecto a ese tema. Amén. Bueno, aquí la palabra nos va a hablar claramente de lo que nosotros tenemos que entender, que es la historia como llegamos a ser humanos. Amén. El estado original del Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Job 38, del 4 al 7, donde dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto le dice el Señor a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos del Señor. Y ahora vamos a Job 38, 21, donde dice: tú lo sabes, le responde el Señor a Job y le dice: pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Amén. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios, amado? Nos está enseñando que nosotros fuimos creados antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad. Amén. Éramos espíritus, hijos de Dios. No teníamos este cuerpo terrenal, todavía Dios no fundaba los cielos, la atmósfera, la tierra, los planetas, el universo. No estaba todavía creado esta parte donde nosotros llegamos a existir ahora, que es la tierra. Entonces el Señor le dice a Job, cuando ve a Job que está muy con problemas, con todo lo que él estaba siendo atacado, su salud, la muerte de sus hijos, cuántas cosas más él tuvo que padecer, pero el Señor le dice: ¿dónde estabas tú, Job? Tú estabas, dice, cuando yo estaba creando los cielos y la tierra, tú estabas mirando. Entonces nosotros, como iglesia, estábamos en una parte del cielo mirando a nuestro Padre, gozándonos en el Señor cuando Él creaba los cielos y la tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos una edad espiritual mucho mayor que la edad terrenal que tenemos. Amén. Vamos a ver también la encarnación de los espíritus hijos de Dios. Nosotros éramos ese espíritu, hijo de Dios, y cómo nos encarnamos acá en la tierra. En el libro de Hebreos 2, del día al 17, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando nuestro Padre Celestial nos creó en los cielos, Él, primero nosotros nacimos en la mente de Dios y Él nos engendra espiritualmente en el vientre de nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros le pertenecemos a Jesús. Somos carne de su carne y hueso de su hueso. Entonces, cuando nosotros no vinimos desde la eternidad, cuando éramos espíritu, hijo de Dios, y nos hicimos carne, nosotros recibimos todo lo que es el tema terrenal. Y nuestro Señor Jesús hizo lo mismo para venir a rescatarnos. Y aquí en este versículo dice, en el versículo 12 dice: diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Entonces eso quiere decir, amados, que nuestro Señor Jesús, a través nuestro, alaba al Padre, porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesús tiene una total soberanía sobre nosotros, porque somos de Él, pertenecemos a Él. Entonces, cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros nos conectamos con el Espíritu de Dios,
también está el Señor Jesús alabando al Padre. Amén. Por eso dice, en medio de la congregación te alabaré y anunciaré tu nombre. Qué hermoso, amado. Bueno, ahora vamos a ver, nosotros estábamos como hijos de Dios en la gloria y teníamos un futuro espiritual. Tenemos un estado terrenal ahora, ¿cierto? Nosotros participamos de sangre y de carne. Primero nos encarnamos nosotros, fuimos enviados a esta tierra en diferentes años y llegamos a existir como hijos terrenales ahora y también hijos de Dios y participamos de sangre y carne. Pero luego viene el Hijo y también participa de sangre y carne y nace él también. Porque dice que debía ser semejante en todo a sus hermanos. Sus hermanos, que somos nosotros, son semejantes a él y lo serán plenamente semejantes en la glorificación, cuando nuestro Señor Jesús nos levante para la vida eterna. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, nosotros, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Por qué dice a los que antes conoció? Porque primero nos conoció en la eternidad. Y 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Gloria al Señor. Ahora, lo que el hombre es un espíritu encarnado en alma y cuerpo, ¿cierto? Nosotros estamos, amados, compuestos de cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? En la eternidad recibimos el espíritu y es celestial, es divino, pero en esta tierra donde fuimos enviados, nosotros al vientre de nuestra madre, el Señor nos entregó un alma y nos entregó un cuerpo, amén. Entonces nosotros somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Somos del Señor, pero tenemos naturaleza también terrenal como divina. Dos naturalezas, la humana y la divina. Ahora, aún los inconversos son espíritus encarnados. Ellos también provienen de fuera de la tierra, son preexistentes. Ellos fueron encarnados, sembrados igual que nosotros en nuestros cuerpos. Ahora, la encarnación es irreversible para nosotros. No podemos encarnarnos en otra vida, eso es antibíblico. Hay un tema aquí importante que hay que explicar, que mucha gente cree que nosotros podemos encarnarnos, es más, creen que en otra vida éramos, no sé, de otro país, hablamos otro idioma. Muchos creen que alguna vez hemos sido un animal y muchas cosas erradas. Y no es así, nosotros fuimos solamente enviados una sola vez a esta tierra, al vientre de nuestra madre, nacimos, morimos y viene después para el mundo el juicio, porque dice la palabra de Dios que está constituido que el hombre muera una sola vez y después juicio. Amén. Pero para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, también es lo mismo. No tenemos nosotros, no tenemos reencarnación, eso es antibíblico. Es más, es diabólico, no es real. No existe la reencarnación. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra para que nada nos engañe, ni nos turbe, ni nos desvíe de los propósitos del Señor. Ahora, para los perdidos, ellos serán resucitados para condenación. Juan 5:29 dice, a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La encarnación también es irreversible para el Hijo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Hijo de Dios es glorificado. Ahora, tenemos el hombre exterior, ¿cierto? Y también tenemos el hombre interior. El apóstol Pablo llama a la naturaleza humana, especialmente al cuerpo, el hombre exterior. Lo vemos en 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿cierto? El hombre interior, no obstante, se va renovando día a día. Pablo revela el gran conflicto que hay entre el hombre exterior y el hombre interior, dado que el primero es totalmente hacia Dios y el segundo es hacia el pecado. Romanos 7 del 22 al 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo que hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto se llama la concupiscencia de la carne. Amén. Nuestra carne heredó la concupiscencia a través de Adán y Eva, ¿cierto? La desobediencia transgredió el pecado hacia la humanidad. Entonces nuestra carne por naturaleza tiene tendencia a la desobediencia, ¿cierto? Al pecado. Y nosotros tenemos esa lucha dentro porque tenemos al hombre de Dios, el que fue creado en la eternidad antes de los tiempos de los siglos, pero estamos en este cuerpo terrenal, ¿cierto? Esta es nuestra habitación terrenal y aquí tenemos la lucha del el hombre interior con el hombre exterior. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, somos victoriosos. Si no nos sometemos al Espíritu, va a gobernar el hombre exterior. Y el hombre exterior tiene en su mente la ley del mundo, ¿cierto? La desobediencia, la concupiscencia de la carne, que son los deseos engañosos de la carne, y eso lo lleva a la destrucción. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver el hombre interior. El hombre interior es nacido del Espíritu. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre interior es nacido del agua y del Espíritu. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por eso la importancia del bautismo del agua. La importancia, amado, de cuando ustedes llevan a Cristo una persona, bautizarlo inmediatamente. Si usted tiene el vaso de agua o una botella con agua, usted lo lleva a Cristo, la persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero a la vez se recibe inmediatamente el bautismo del agua. Y nosotros podemos rociar el agua en la frente y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él recibe el bautismo de salvación. La resurrección de nuestra vida, morir y resucitar, es el agua. Por eso aquí dice la palabra, el que no es nacido del agua y del Espíritu. Amén. No es solamente recibir a Jesús. Tenemos que bautizar las personas inmediatamente. Todo lo que es... en las iglesias, cuando planifican bautismo en un río, en el mar, donde sea, en un lago, en una piscina, no es malo. ¿Saben lo que es malo? Lo malo es hacer esperar la gente, que la gente tenga que esperar meses para recibir su bautismo de salvación. No es así. La gente se tiene que bautizar lo más pronto posible, si es posible, en el mismo instante que recibe la salvación, va a recibir el bautismo del agua, porque bautismo del agua es morir y resucitar. En Hechos está muy explicado ese tema del bautismo del agua, morir y resucitar para vida eterna. ¿Amén? Bueno, también dice que es renacido de simiente incorruptible. 1 Pedro 1:23 dice que siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, va a permanecer para siempre. ¿Por qué de simiente incorruptible? Porque nosotros hemos nacido en la eternidad antes de los tiempos de los siglos. Nuestro Padre es Dios. Venimos con los genes del Padre. Dice también que es nacido de Dios. 1 Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es nacido de Dios. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, en el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce también a Dios. El hombre interior es la nueva criatura, es el nuevo hombre. 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Amén. Y Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a como tú vivías antes, a las viejas costumbres, al viejo hombre, debes despojarte del viejo hombre, dice. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén.
el nuevo hombre, la mujer que nace, que renace en el Señor, el hombre y la mujer que ha recibido a Cristo, que ha recibido su bautismo de salvación. Dice la palabra que debe renovarse día a día en el Espíritu, porque ya tenemos un espíritu regenerado. Amén. Bueno, también vamos a ver el hombre interior. El hombre interior es incorruptible. Dice, el hombre interior es nacido de la simiente incorruptible. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los genes del Padre, los genes divinos de nuestro Señor. Ahora, dice también que no peca y no puede pecar. Primero de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primero de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También dice que hace justicia, 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Y vence al mundo, 1 de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Nosotros por fe, amado, entendemos que hemos nacido de Cristo, que venimos de Cristo y que esta eternidad la vamos a tener con nuestro Señor, con un cuerpo glorificado, que fuimos hechos hombre aquí en la tierra, pero que volveremos a nuestra eternidad futura, al Señor, volveremos a reinar con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús, estaremos con Él, gozaremos de su presencia y seremos como ángeles con cuerpos glorificados. Te dejo esta enseñanza para que tú sigas aprendiendo más de la palabra, sigas renovándote en el espíritu y sigas aprendiendo a que eres un hijo de Dios con un tremendo potencial del espíritu. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. La palabra te edifica, te transforma y produce en ti una nueva criatura. Nos vemos, si Dios quiere, muy pronto, y te dejo un gran abrazo y muchas bendiciones. Dios te bendiga.